en esta noche, valientes, corajudos, que han salido en el momento crítico donde el agua apretaba más para llegar a la iglesia. Seguramente otros estarán a través de la transmisión acompañándonos y queremos que también a ustedes la bendición de Dios les llegue en esta noche. Y queremos meditar en la palabra de Dios. El título del mensaje esta noche es Mi Padre trabaja. Este título está tomado de una porción de las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Un acontecimiento que quiero hacer una reseña breve para ir directamente al tema. Habla este Evangelio de Juan en el capítulo 5 del paralítico de Betesda. Una persona que hacía 38 años estaba postrada, enferma, próxima a un lugar que era un estanque donde acontecía algo milagroso. Un ángel del cielo bajaba, movía las aguas y aquella primera persona que conseguía ingresar al estanque era sanada de sus dolencias. Pero cuando vemos la narrativa nos encontramos con algo muy particular. Este hombre con 38 años que todos los días era llevado y colocado en ese lugar, había algo que nos llama mucho la atención. Nadie era llamado a compasión, a moverse en favor de su vida, con el objetivo de que pudiera salir de ese padecimiento y alcanzar la bendición de la sanidad que tanto esperaba. Y esto nos habla ya no de una enfermedad de postración, sino que nos habla de una enfermedad del alma. Y esa enfermedad se llama indiferencia. Cuando uno ya no presta atención a quien tiene al lado, cuando uno no siente el dolor de quien está cerca, cuando uno ni siquiera puede pensar en que la otra persona está atravesando un momento difícil y a veces una historia difícil y tiempos difíciles, 38 años, hermanos. Pero la buena noticia es que aunque el tiempo sea largo, siempre Jesús irrumpe en la historia. Y cuando Jesús interviene, todas las cosas cambian. Amén. Ha intervenido en nuestras vidas. Cuando recordamos quiénes éramos, de dónde el Señor nos rescató, cuando pensamos que nuestro destino estaba marcado para el desastre y sin embargo el Señor dijo: de este improbable, de esta improbable, yo voy a hacer una historia, nos damos cuenta que todavía hay posibilidades. Que el Señor nos ayude a que si hay entre medio nuestro padecimientos físicos, que todos los vamos a tener, todos vamos a atravesar, porque este cuerpo en el cual venimos transitando la vida va a sufrir los achaques naturales que le corresponde a la edad, ¿sí? Y nos van a pasar cosas de todo tipo y de toda clase. Pero, hermanos, que no sea la enfermedad de la indiferencia aquella que nos ataque precozmente y endurezca nuestro corazón y nos convierta en esas personas mezquinas, esas personas que solamente piensan en sí mismos, que no se conmueve por lo que les rodea. Que Dios nos libre de esa enfermedad. En ese contexto, Jesús le pregunta al hombre: ¿querés ser sano? Tremenda pregunta. No tardó un instante en decir que sí. Ahí el maestro le dice: tomá tu lecho, levántate y salí. Impresionante la autoridad de Jesús para determinar la sanidad de una persona. Pero resulta que ese día era justamente día de reposo. Por lo tanto, no se podía acarrear absolutamente ninguna cosa, ni siquiera el lecho en el cual el pobre tipo estaba tirado. Saltaron los religiosos, dos cuestiones contra Jesús. Primero, operó una sanidad, no se podía. Segundo, le ordenó que levantara el lecho, tampoco se podía.
Y es allí donde Jesús, increpados por los religiosos del momento, responde: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y la pregunta que nos hacemos: ¿de qué trabaja Dios, hermano? ¿Cuál es la profesión, el oficio? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedicaba Jesús? Jesús ya había dejado de ser el muchacho que estaba en la carpintería de José. Ya había comenzado un ministerio, el llamado de Dios había venido sobre su vida y estaba cumpliendo aquello para lo cual había sido enviado. ¿De qué trabaja Dios? Dios trabaja en su obra redentora, como trabajó en su obra creadora. Dios trabaja, y el principal lugar donde Dios trabaja es en su vida, en mi vida, en la vida del prójimo. Dios trabaja en la vida de las personas. Dios trabaja con un plan, Dios trabaja con un propósito específico. Qué importante. Y así como Dios trabaja, también nosotros debemos tomar esto en el otro sentido, en lo que significa el trabajo de la manera que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Desde nuestra mirada terrenal decimos y nos referimos al trabajo como esa actividad que es física o intelectual y que desarrollamos para obtener como resultado la satisfacción de necesidades, alcanzar objetivos. Es necesario y es importante trabajar. ¿Para qué? Para la subsistencia de la persona. El trabajo no es un castigo bíblico. Cuidado con eso. Que muchos dijeron: este se mandó la macana, se comió la fruta y el Señor dijo: a vos vas a parir con dolor y vos te maldigo con el trabajo. No, no es así. El trabajo es dignidad para la persona. Hay que laburar, hermanos. Hay que trabajar. Es bueno trabajar. Escúcheme, el apóstol Pablo nos enseña en las Sagradas Escrituras, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, algo interesante. ¿Sabe lo que dice? El que no trabaja... ¿Cómo están afilados? ¡Qué calidad! Hay que agarrar la pala, muchachos. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. A menos que usted tenga una incapacidad, a menos que usted tenga un inconveniente, a menos que usted tenga un problema que lo limite, que le impida, es necesario trabajar en la vida. Los proverbios del rey Salomón nos indican que las hormigas son un pueblo trabajador, previsor. Un pueblo que puede decir usted, pero se la pasan laburando, acumulando. No. Están trabajando, están guardando, están preparando, porque todas las cosas tienen un tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar de lo que se ha trabajado. Hay un libro secular que algunos dicen que es la Biblia criolla, el famoso Martín Fierro. Ni ahí, ni cerca, pero es un libro popular de los argentinos. Y el Martín Fierro dice en una parte un texto hermoso, dice: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de 1000 modos golpea la puerta de todos, pero entra en la del haragán. Hay que trabajar en la vida. Mi padre trabaja, dijo Jesús, y yo también trabajo. ¿Y dónde trabajaban? Trabajaban en la obra de Dios. Si hiciéramos una analogía, entonces, de cuáles serían los oficios o las actividades a las cuales Dios se dedica, ¿qué podríamos decir? Que si nosotros fuéramos un edificio, Dios sería nuestro arquitecto y nuestro constructor. Él sería quien hubiera organizado el diseño, hubiera planificado y nos hubiera edificado, nos hubiera construido. Si fuéramos una vasija, Dios sería nuestro alfarero. Si fuéramos una vid, Dios sería nuestro labrador. Si estuviéramos enfermos, ¿qué sería el Señor? Nuestro médico, nuestro sanador, ¿no es así? Hermanos, si fuéramos aprendices, Él sería nuestro maestro. Dios trabaja de múltiples formas en la vida de aquellos que son sus hijos, y en la vida de todos ellos Dios tiene un propósito especial y distinguido. La obra de Dios
se lleva a cabo en nuestra vida por medio de procesos. Tenga en cuenta esto. Dios comienza una obra, comienza un proceso. Y así Dios trabaja. Hay una secuencia de acciones y también hay un periodo de tiempo. No todas las cosas se dan de manera instantánea. A veces nosotros necesitamos una sanidad y Dios la opera en el instante, pero a veces necesitamos una sanidad y Dios la opera en un proceso de tiempo. ¿Sí? No podemos saltar pasos, ni siquiera apurar o retrasar los tiempos de Dios. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para que podamos entender el proceso que Dios está llevando con nosotros. El proceso en nuestras vidas nos enseña dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, que es necesario descansar y confiar en Dios. Escúchenme bien, es necesario descansar y confiar en Dios. Él está al mando del proceso. Y en segundo lugar, hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hay una tarea cooperativa. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la de Él. El resultado será inevitablemente algo maravilloso, extraordinario y bueno. En el proceso, Dios nos revela sus planes. En medio del proceso comienza a darse una relación entre Dios y sus hijos, en los cuales el Señor va mostrándonos cuál es el plan que tiene para nuestras vidas y por qué nos ha hecho entrar en este proceso. Allí en ese proceso a veces Dios te purifica. Nosotros decimos, atravesamos una enfermedad. Y en el marco de esa enfermedad, Dios va usando de ese instrumento, de esas circunstancias, para que nuestro ser se vaya purificando. No es que Dios nos esté castigando, Dios está permitiendo que atravieses por esa adversidad para que puedas estar más sensible a su voz, para que puedas estar más cercano, para que puedas estar más atento, para que puedas escuchar mejor y para que puedas entender por qué te hace pasar por ese momento. De esta manera te purifica, te santifica, te acondiciona y te pone a punto para su obra. Dios tiene propósito en todas las cosas. Dios espera que en este tiempo ese que te toca pasar, el territorio de tus pensamientos pueda ser expandido y que tu nivel de creatividad también pueda ser agrandado, que todas las cosas puedan ser para bien en tu vida. El libro de Romanos nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y a nosotros a veces nos cuesta, cuando nos toca enfrentar el momento difícil de nuestras vidas, reconocer que detrás de eso Dios está obrando, que detrás de eso Dios está operando, que detrás de eso el Señor sigue manteniendo el control, a pesar de que las cosas no salen como nos estábamos esperando. Es en el proceso que Dios trabaja allí también en tus emociones, ¿sí?, que observa tus reacciones y que califica tu madurez. Permití que el proceso de Dios se dé en tu vida. Es importante. Dios pone también allí en ese ámbito de proceso a prueba tu confianza, pone a prueba tu entrega, tu dependencia de Él, tu capacidad de resistir. Y de esa manera puede calificar en qué condiciones estás. Todos estamos en distintos estadios del proceso, progresando siempre para alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. En el proceso Dios te prepara para que vos puedas cumplir su propósito. Acepta el proceso de Dios en tu vida.
Aceptalo con alegría. Aceptalo porque es algo preparado de manera personal y distintiva para vos. El proceso es distinto para cada uno de nosotros, mismo en el ámbito de una familia, mismo en el ámbito de un matrimonio. El proceso que me toca pasar a mí es distinto al cual le toca pasar a mi esposa, aunque a veces son como esos teoremas de conjuntos que tienen ese espacio que se superpone, pero en términos generales, cada uno de nosotros, Dios tiene un trato particular y un trato especial. Dios trabaja, obra en sus hijos. Dios trabajó en la vida de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Fíjese, obró ahí Dios. Dios trabajó en aquel hombre al cual le había hecho una promesa, al cual le cumplió la promesa, al cual después lo pone a prueba y obtiene un resultado extraordinario. Ve a un hombre maduro, consciente, a un hombre entregado, a un hombre capaz de dar aquello que era lo más precioso que su ser anhelaba, que era su propio hijo. Dios trabajó en la vida de José, permitiendo que la esposa de Potifar lo acosara. Tremendo. A consecuencia de la integridad de José, le tocó ir preso, hermanos. Y allí en la cárcel, durante el período que se encuentra allí, Dios trabaja en él formando el carácter de un hombre que habría de recobrar la libertad para ser la persona más importante de Egipto. No lo hubiera conseguido si lo hubiera encontrado a José jugando al pádel, a los jueguitos o en alguna otra actividad de distracción. Sin embargo, lo sacó de un lugar, lo puso en otro, trabajó su vida y su carácter para que José pudiera desarrollar la identidad de aquel varón que habría de honrar su nombre. Dios probó y trabajó la vida de aquel muchacho, de aquel señor llamado Saulo de Tarso, a partir del momento que tuvo ese encuentro en el camino de Damasco. Todas las cosas cambiaron en la vida de Saulo. Pasaría a ser nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, autor de la mayor cantidad de libros que tiene el Nuevo Testamento, columna fundamental, pilar estratégico en la construcción y edificación de la Iglesia de Cristo, en la cual no solo nosotros, sino que todo el cristianismo a lo largo y ancho de la tierra se referencia para saber lo que es importante y de qué manera vivir. Dios trabajó en la vida de Saulo, las cosas que le pasaron. Hermanos, cuando es el tiempo de recogerlo, Ananías, que es la persona encargada por el Señor para ir a hablarle, le dice: instrumento precioso le es para mí, y avisale que es mucho lo que le va a tocar sufrir por mi nombre. Dios mío, no sé si es para decir agarro o no agarro semejante promoción, pero Saulo dijo: sí, Señor, acá estoy, soy yo la persona que habré de enfrentar en eso. Dios trabaja. 3 cosas para tener en cuenta de los oficios de Dios, de la manera en la cual Dios obra, Dios trabaja y yo trabajo. Vamos a pensar en Dios como el Dios alfarero. Recién cantábamos: de gloria en gloria te veo. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, renuévame, transforma y moldéame a tu imagen, Señor. El libro de Isaías, capítulo 54, verso 8, dice en las Sagradas Escrituras: tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú, el que nos formaste, somos la obra de tus manos. Esta analogía con el alfarero nos pone de alguna manera a pensar en la alfarería de los viejos tiempos. Las cosas han cambiado. Antiguamente los que se dedicaban a este oficio, a esta profesión, mojaban la arcilla, separaban las impurezas que eran táctiles, ¿sí?, que eran rápidas para que no formaran parte de la masa, y amasaban el barro, y lo golpeaban y lo amasaban con una intención interesante, que
que era permitir que en esa masa no se formaran burbujas, ¿sí? ¿Viste? No se formaran burbujas. ¿Por qué? Porque una vez que se realizaba la pieza, esa pieza después se colocaba a reposar un par de días para que secara naturalmente, pero había algo que le seguía en el proceso, que era enfrentar nada más ni nada menos que el horno. Agárrate, imagínate. Y sucedía que si esa pieza no estaba bien amasada, si esa pieza contenía burbujitas de aire, era justamente cuando enfrentaba el calor del horno, que podía ir de 100 a los 1000 grados, allí la pieza se quebraba y ya no servía. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Dios trabaja en nuestras vidas como un alfarero y nos moldea, nos selecciona, nos quita impurezas, nos golpea para sacarnos esas burbujas que tal vez sean representativas de muchas cosas en nuestras vidas y que por ahí cada uno le podría poner el nombre que quiera a esa burbuja. Pero esa burbuja, si no es extraída de la masa antes de darle forma a la vasija, cuando llegue el momento de ser llevada al horno, esa burbuja va a echar a perder la pieza. Por eso Dios trabaja y nos amasa. Y cuesta, hermanos, cuesta el golpe, cuesta el trabajo del alfarero en nuestras vidas. Dios trabaja también como un labrador, ¿sí? En Juan 15:1 Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y como labrador, muchos de ustedes que conocen lo que es la labor del campo, sabemos que hay que preparar la tierra, hay que preparar los plantines, hay que proceder a la instalación, hay que hacerlo en el momento y en la temporada oportuna. Hay que tener en cuenta muchísimos factores que son benéficos, pero también otros tantos que compiten con la salud y la evolución de las plantas, en este caso de la vid. Hay una diferencia entre la vid y la parra. La vid es la misma planta que la parra, pero la vid es cuidada, la vid es organizada. En cambio, la parra, uno que permite que se mande por todos lados, que nos sirva de sombra, que ocupe el lugar que quiera, que se desparrame de la mejor forma, que tenga mucho follaje, así podemos estar abajo a la sombra de la parra. En cambio, los que saben trabajar la vid, ¿qué hacen? Le sacan las hojas de más, la direccionan, le dan un formato, la podan. La vid tiene, entre otras cosas, zarcillos. Los zarcillos son como esos ganchitos trepadores que sirven para agarrarse, para amarrarse. Eso permite que la planta esté segura, que sostenga el racimo, ¿sí? Pero también entre el tallo principal y los gajos salen unas formaciones llamadas los nietos, que no tienen nada que ver con los nietos que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Se le llama nieto, y a la tarea de quitar el nieto de la vid se le llama desnietar. Algunos conocen esto en el tomate, aparecen los que son los chupones, ¿no es cierto? Sabemos que el chupón, ¿qué va a hacer? Va a consumir, pero no va a producir nada. Pero, ¿qué hace? Le quita rendimiento a la planta. Por lo tanto, una de las cosas que generalmente hace el productor, ¿qué hace? Los quita, los saca el follaje de más para que no consuma y permita que toda la energía vaya direccionada al fruto para tener un fruto de mejor calidad. De esta manera Dios también trabaja en nosotros como labrador, mis queridos hermanos. También Dios trabaja en el pámpano, limpiándolo porque el pámpano es el lugar de donde va a salir el fruto. Por lo tanto, todo pámpano que se limpia, dice la Escritura, dará mucho fruto. Y la limpieza a veces no es fácil. La limpieza tiene un costo, no por el costo de manutención, sino por el costo de lo que significa para nosotros que se nos arranque algo que nos pertenece. La palabra de Dios nos explica y nos da a conocer
que Dios, trabajando como labrador de la vid, tiene un objetivo fundamental. Y ese objetivo es el de dar fruto abundante. El trabajo de Dios en nuestras vidas, la limpieza de Dios en nuestras vidas, comparándonos a nosotros con una vid, con un pámpano, es que nosotros podamos ser personas que demos fruto abundante para la gloria de Dios. Por eso nosotros necesitamos permitir que Dios trabaje, que Dios opere, que Dios actúe en nuestras vidas, limpiándonos, quitándonos aquellas partes que crecen, que son innecesarias, sacando de nosotros aquello que estorba, molesta, no produce, que no rinde y que va incluso a perjudicarnos. Dios trabaja en nosotros también en tercer lugar. La otra forma en la cual Dios obra, en la cual Dios trabaja, es similar a la profesión del médico. Qué importante esto. Siempre que vamos al médico, ¿qué hacemos? Expresamos en primer lugar el motivo de nuestra consulta, aquello por el cual nos acercamos. Damos a conocer. Y allí viene la búsqueda del diagnóstico. Cuando encontramos el diagnóstico viene el tratamiento. A veces viene el proceso quirúrgico donde hay que extirpar, sacar o reparar algo. Y después el proceso de curación para nuestras vidas. Dios es nuestro médico. Dios es nuestro sanador. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo referenciaba como Jehová Rafá, mi sanador, el Señor que me sana. En Jeremías 33:6 dice la palabra de Dios, les daré medicina. Les daré medicina. El Salmo 103 dice, Él es el que sana todas tus dolencias, el que cura todas tus enfermedades. Dios es el Dios que trae sanidad sobre sus hijos. Qué importante saber y entender esto. Pero no solamente se trata de la sanidad del cuerpo físico. Nosotros no solamente del envase en el cual transitamos nuestra vida, sino que también se trata de una sanidad que va más profundo. La sanidad que tiene que ver con el alma, con los sentimientos, con las emociones, con aquellas cosas en las cuales hemos sido afectados de una u otra manera en algún momento o en alguna instancia de nuestras vidas. Amados, hay enfermedades que son temporales y son pasajeras. Hay enfermedades que bien diagnosticadas y bien tratadas son curables. Hay enfermedades que infelizmente nos van a llevar a la muerte, irremediablemente. Son enfermedades crueles y duras, pero existen y están en medio nuestro. Y hay muchas personas que están batallando y llevando adelante la vida sabiendo que esa enfermedad será la que lo acompañará hasta el último momento de su vida. Qué importante estar preparado para ser quien acompaña a personas de esta categoría. En Estados Unidos hay una iglesia que tiene un equipo de profesionales multidisciplinario y trabajan específicamente con enfermos terminales. Ayudan a las personas a aceptar el proceso de enfermedad y a entender el proceso por el cual van a dejar de existir. Y en medio de esa administración, de ese acompañamiento y de esa ayuda, buscan dar a conocer que nuestra vida aquí en la tierra es temporal, momentánea, pasajera, pero que cuando dejemos de estar aquí hay una vida para vivir junto a Dios o una vida para sufrir junto al enemigo. Qué importante poder acompañar personas en estas condiciones. Nosotros siempre luchamos y batallamos para alcanzar la sanidad, porque creemos en el poder de Dios, pero también creemos en la soberanía de Dios. Y creer en la soberanía de Dios hace que no nos volvamos
caprichosos. Creer en la soberanía de Dios hace que podamos entender su soberanía sobre todas las cosas. Si bien Él tiene la capacidad para sanar, también tiene la decisión para no hacerlo. Y la elección siempre va a ser la mejor y siempre va a ser aquella que Él determine y tome. Dios está trabajando. Mi Padre trabaja y yo también, dice el Señor Jesús. Por eso yo en esta noche quisiera preguntar si tal vez estás pasando por dificultades en la vida que te han llevado a un tiempo de soledad, a un tiempo de silencio de Dios, a un tiempo en el cual no estás encontrando el rumbo, un tiempo en el cual el desierto se te está haciendo demasiado largo y no visorás horizontes de salidas, un tiempo en el cual ni la brújula ni el GPS te están respondiendo. Si tal vez el agotamiento y el cansancio están venciéndote en la jornada de la vida. Si tal vez los errores que has cometido, la culpa que cargas sobre tus espaldas, el miedo a enfrentar situaciones son motivos que te están deteniendo y están impidiendo que alcances el propósito de Dios para tu vida. Decirte en esta noche, como Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Nuestro Dios no duerme, no descansa. Nuestro Dios no está ajeno a nuestra necesidad. Nuestro Dios está siempre atento y está cercano. Si nos acercamos confiados ante su trono de gracia, hallaremos gracia, hallaremos perdón y hallaremos respuesta a la necesidad a la cual estamos aguardando y esperando una solución. Mis amados, este es un momento de parar y de buscar a Dios. Si usted se encuentra en alguna de estas instancias, si usted está atravesando por un momento en el cual hay situaciones que no está encontrando la salida, no insista aumentando la velocidad. Deténgase y busque al Señor. Si lo que tiene por delante es confuso, deténgase y busque al Señor. Tómese un tiempo. No se trata como cuando venimos por la ruta y vemos la camionetita del radar, bajamos un poco la velocidad, pasamos y después le damos de nuevo. No. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que detenerse a la vera, al costado. Apague el motor. Deténgase y busque al Señor. Busque la forma por medio de la cual usted pueda tener un encuentro y usted pueda en ese cara a cara con Dios tener una devolución de aquello que Dios le quiere expresar, de aquello que Dios le quiere hablar, de aquello que Dios le quiere decir. Porque si hay algo que Dios quiere es que usted no permanezca en el estado de confusión, de deterioro. Dios no quiere que usted permanezca insatisfecho. Dios no quiere que usted permanezca en la tristeza. Dios quiere que usted encuentre el sentido y el propósito por el cual Él le trajo a esta vida, lo plantó en esta tierra, y si tiene el beneficio enorme de ser parte de la familia de Dios, allí en la iglesia donde usted se encuentra, como hijo y como hija, como miembro, usted es una persona preciosa, fructífera, de promesas de Dios y que puede alcanzar a desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en su vida. Escuche la voz de Dios con atención. Por favor, recuerde las palabras de Dios. Traiga a memoria todas aquellas palabras que un día aprendió. Búsquelas, que ellas
vengan a su entendimiento. Aprenda a leer el presente, la realidad en la cual se encuentra. Decodifique el mundo tal cual se mueve hoy, que no es como lo hacía hace 20 años atrás. Hoy hay cosas distintas. Aprenda a vivir en el presente. Asuma sus responsabilidades. No intente evadir. Enfrente las situaciones. Si no las puede resolver, negócielas, pero ponga la cara, ponga el pecho, vaya adelante en el nombre del Señor. Posiciónese ante la vida de una manera madura. Y por sobre todas las cosas, traiga a memoria las promesas de Dios para su vida. Las promesas de Dios para su pueblo. Porque esas promesas son para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para los que habrán de venir después. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que está trabajando hoy en día, en medio nuestro. Dios es un Dios que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Y fíjese, no hay guerras en el mundo, hay bochinche por todos lados, hay desastres naturales y sin embargo cada mañana en el momento adecuado y justo el día comienza y en el momento indicado la noche se inicia. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Dios que domina todas las cosas. Quiero invitarle muy especialmente a que en este tiempo traiga memoria que Dios sigue trabajando, de que Dios está trabajando entre nosotros y en nosotros, que Dios quiere trabajar en su vida, porque mientras usted tenga aliento de vida, allí el Señor estará con su mirada puesta y con su corazón preparado para latir, para emocionarse, para ilusionarse en lo que puede hacer en su vida y a través de su vida. Qué bueno que esta noche esté aquí. Quiero decirle que no hay casualidades en la vida. Tal vez no somos todos lo que habitualmente somos, pero somos aquellos que el Señor trajo para escuchar este mensaje. E para vocês dois que estão aí, muito especialmente, talvez Deus trouxe vocês aqui para ouvir essa mensagem. Se vocês conhecem o Senhor, é o tempo de retomar o caminho de Deus. Voltar a colocar o seu coração a conta com Deus. Está aqui não por uma casualidade. Não foi a chuva. Deus tem um plano, tem um propósito em suas vidas. Não deixe passar a oportunidade. Essa noite, quando vai descansar, colocar a cabeça no travesseiro, fale com Deus. São muito bem-vindos. Queremos ter boas notícias de vocês. Amados, vale la pena dirigir el mensaje por dos personas. Son dos almas muy valiosas para el reino de Dios. No queremos que solamente la visita de ustedes a la iglesia sea un pasatiempo, sino que sea realmente un motivo por el cual Dios los ha traído para un recomienzo de vida, para un reinicio, para aquello que Dios tiene preparado. Quisiéramos orar en esta noche. ¿Podemos estar en pie? Vamos a orar. Maravilloso Dios nuestro, queremos darte las gracias en esta noche, porque entendemos que tú estás trabajando en tu obra, tú estás trabajando en nuestras vidas, tú estás trabajando en tu iglesia, Señor, y no queremos ser indiferentes a lo que tú estás haciendo. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús, que este sea un momento y un tiempo donde tu Espíritu Santo hable a nuestro entendimiento, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve las fuerzas. Queremos rogarte muy especialmente, Dios nuestro, que tú nos concedas en esta hora
alinear a ti nuestros corazones, calibrarlos de manera tal que podamos sentir lo que tú sientes y responder obedientemente a tus propuestas y a tus planes. Queremos honrarte con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. Señor, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, como dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan, separados de ti nada podemos hacer, pero tomados de tu mano, Señor, tomados de tu mano. Somos más que vencedores, somos invencibles, somos poderosos, no existen limitaciones. Tomados de tu mano, Señor, y en obediencia a tu palabra, aún, Señor, hay en nosotros dones y capacidades que nos fueron entregadas para que hagamos la diferencia. Señor, tomados de tu mano podemos orar por los enfermos y ver cómo alcanzan sanidad. Tomados de tu mano, Señor, podemos ver los milagros maravillosos y prodigios que tú haces en la vida de aquellos que te buscan con esperanza y expectativa. Abre nuestros ojos para que podamos ver y entender nuestro entorno. Saca de nosotros todo corazón indiferente que nos impida comprender la necesidad de aquellos que nos rodean. Y danos el coraje, la osadía, la valentía y el atrevimiento para enfrentar con fe aquellos sueños que tú has plantado en nuestros corazones. Señor, en el nombre precioso de Jesús, no renunciaremos a lo que tú nos dijiste un día. Señor, creemos que aquello que tú dijiste que ibas a hacer, lo harás, porque no se trata de nuestra fuerza, sino que se trata de ti. Ayúdanos en esta semana a iniciar con fuerza y con una fe multiplicada, Señor, y ayúdanos a caminar todos los días de nuestras vidas adorando, bendiciendo y honrando al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.